Y bueno, pues muy buen día, queridos estudiantes. Mi nombre es Teresa Salazar, ya nos conocemos personalmente. Les doy la bienvenida a este curso de la materia de comunicación oral y escrita. Es una de las asignaturas de tronco común. Vamos a ver, aquí tienen lo que sería el temario, lo que vamos a ver ahorita en esta sesión, en esta clase virtual número 1. Los temas que vamos a ver en esta ocasión es la comunicación, los principios de la comunicación, los modelos clásicos y contemporáneos, así como la comunicación interpersonal e intrapersonal. También vamos a ver la diferencia entre comunicación verbal y no verbal. Vamos a ver definiciones, similitudes y diferencias. También vamos a ver algunos tips de cómo hablar en público, hablar bien, con eficacia, características del buen orador, la claridad del propósito, ya les había comentado en lo que era el podcast de introducción, así como claridad de ideas, claridad de expresión, las habilidades que va a tener un buen orador, el manejo de nerviosismo, la extraversión, actitud receptiva, saber escuchar, autoconcepto, imagen y proyección. Y bueno, pues es un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que vamos a comenzar con nuestra presentación. Y bueno, pues vamos a ver la presentación y el tema de hoy es la comunicación. Bueno, hay que identificar primero qué es la comunicación, ¿no? Es un proceso humano que podemos verlo desde varios puntos de vista, como ya les había comentado. Vamos a verlo desde el punto de vista psicológico, lo vamos a ver desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, sociológico, a veces desde el punto de vista psicológico. Y otra forma de estudiar u otra disciplina que nos ayuda a entender el proceso comunicativo también es lo que sería la comunicación, los más medias, ¿no? A través del un poco el periodismo, pero es más bien a través del estudio de los medios de comunicación masivos, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver, no? El proceso es un acto inherente e inerte así al ser humano, ¿no? Es parte de nosotros comunicamos, aunque queramos o no comunicamos, ¿no? Yo simplemente por estar aquí frente a ustedes voy a comunicar algo, ¿no? Vamos a comunicar algo, por ejemplo, con lo que yo tengo aquí atrás, ¿no? Ahí tengo un cuadro, entonces eso les va a decir a ustedes algo, ¿no? Posiblemente la maestra es religiosa, ¿no? Por ejemplo. Tengo un micrófono, también eso va a decir que no nada más es como un poco improvisado, ¿no? A lo mejor ya tengo tiempo en algún trabajo de locución o algo sobre mí les va a empezar a decir esto, ¿no? Algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Tiene un turbante, ¿no? ¿Qué está comunicando esta persona que está aquí enfrente de mí, ¿no? ¿Sí? O sea, hay cosas que nos van a decir, nos van a dar información sin que nosotros querramos, incluso si nosotros no le preguntamos a la persona en cuestión por qué trae turbante, por qué tiene ese cuadro, por qué tiene ese micrófono, ¿no? Entonces, la comunicación nos va a dar varias pautas, ¿no? Yo siempre he dicho que la comunicación construye o destruye porque nos puede abrir puertas y nos puede ir construyendo un mundo o nos puede ir destruyendo nuestros propios mundos, es decir, nuestros propios discursos, nuestra forma de pensar y de entender el mundo, ¿no? Si nosotros vemos el proceso comunicativo como algo antropológico, lo vamos a ver en la historia del hombre, ¿no? Desde que se empezó a comunicar a través de jeroglíficos, a través del papel, ¿no? A través de la imprenta, cuando ya descubrió la imprenta, y cómo ha ido evolucionando hasta llegar ahora a las nuevas tecnologías, ¿no? A los medios de comunicación, de la información, al internet. Entonces ha sido todo un proceso, ¿no? Y ahora cómo son estas nuevas relaciones. Si lo vemos desde el lado sociológico, dependiendo de cómo nos comuniquemos, de los códigos del lenguaje, del simbolismo, podemos tener idiomas, lenguas, ¿no? Un lenguaje, ¿no? Comunidades específicas, países, ¿no? Nacionalidades, hay personas que hablan en francés, en inglés, ¿no? Sin embargo, hay códigos universales, los colores, qué significa el color amarillo, el color azul, el negro, qué significa una cruz, por ejemplo, ¿no? Lo que son los significantes y los significados, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, lo podemos ver o estudiar,
en cuestiones de una comunicación asertiva, una comunicación no asertiva, una comunicación saludable y sana o una patología, ¿no? Hay muchas situaciones que se pueden estudiar a través del lenguaje, a través de lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de lenguaje, ¿no? En la codificación, por ejemplo, hay personas que tienen agrafias, ¿no? No saben escribir bien o no pueden escribir bien, tienen problemas para escribir, o como son las dislexias, ¿no? O tienen problemas para entender algunas palabras, ¿no? Hay algunos códigos, o hay personas que padecen de algún un síndrome, por ejemplo, algunas personas que tienen autismo o los esquizofrénicos tienen una forma de hablar muy específica, muy especial y de entender el mundo. No es que estén bien o mal, a veces son unas limitantes, ¿no? O hay personas que si sufren algún accidente y se golpean, por ejemplo, el cerebro, a veces ya tienen problemas para hablar o tienen algún problema vascular, ¿no? A veces se les daña, por ejemplo, en las embolias se les daña el área del lenguaje, ¿no? Entonces lo podemos ver desde el punto de vista médico, psicológico, ¿no? O como digo, como en mi materia, en mi caso, estudiarlo desde los medios masivos de comunicación, ¿no? El periodismo, que es todas estas teorías, que es un poquito lo que vamos a ver a continuación, cómo son las teorías, los modelos, desde los modelos de Aristóteles y algunos modelos. Estas dos corrientes o de estos dos modelos, estas dos disciplinas, sobre todo la psicología y la comunicación, nos van a dar lo que son las bases de estos modelos para estudiar la comunicación, ¿no? El lenguaje. Por ejemplo, vamos a ver estudiosos importantes como Aristóteles, ¿no? Habermas, un poquito les voy a hablar. No voy a profundizar mucho porque no es materia de comunicación como tal para un periodista o para una persona que está estudiando la carrera, pero sí les voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cuestiones de cómo influyen en la masa, ¿no? La opinión pública que estamos viendo, que les había comentado. Por ejemplo, todo esto, el estudio de los mercados, ¿no? De lo que es el target, ¿no? Cómo son los públicos. Todo esto es la forma de acercarse al estudio de la comunicación, tanto oral y escrita, ¿no? Cómo eran, por ejemplo, estos discursos, ¿no? Sobre todo en propaganda, vamos a ver un poquito esto. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels, ¿no? Que son los principios de la propaganda, ¿no? Que es un poquito algunos de las bases teóricas de lo que es la comunicación, ¿no? Y bueno, pues en sí nosotros comunicamos, querramos o no, es un proceso natural del ser humano. Y bueno, pues vamos a conocer a través de esta clase las características y procesos que se desarrollan a través de la exposición de un tema público, ¿no? Con la finalidad de que el alumno pueda utilizarlos en su formación personal, ¿no? Estos son los objetivos que vamos a ver aquí. Vamos a tener como introducción también que la comunicación viene del latín comunicare, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Proponer en común, compartir algo, ¿no? Es un proceso dinámico, vamos a entenderlo así, que va a permanecer, ¿no? A veces es inevitable, les comentaba, ¿no? Hay que compartir ideas, no solamente compartimos ideas, sino sentimientos, opiniones, actitudes, ¿no? Enviamos y recibimos esta información ya a través de varios medios, ¿no? Puede ser escritos, puede ser orales, a través de tecnológicos, ¿no? Como la computadora o técnicos, a través de la gesticulación, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ir viendo. Y bueno, pues ahí tenemos es un proceso cara a cara, ¿no? Principalmente, aunque a veces, bueno, ahora con las nuevas tecnologías ha cambiado, ¿no? Es un proceso cara a cara, les comentaba, es claro, es constante, también es planificada, ¿no? Es inevitable. No simplemente con que uno se pare enfrente de alguien ya estamos diciendo algo. O simplemente nos paramos y recibimos del ambiente, del ecosistema, ¿no? Información, por ejemplo, si nos ponemos en un parque, recibimos el aire, recibimos los sonidos de los pajaritos, ¿no? El verde de los árboles, ¿no? Toda esa es una información que es inevitable, no simplemente por convivir, por compartir un espacio juntos, ¿no? Es un proceso de interacción social, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles son los elementos? Los elementos mínimos, ¿no? Es el emisor, quién envía el mensaje como tal, qué es lo que dice, el receptor, a quién se envía, ¿no? Este es el proceso, ese es el modelo básico de lo que sería nuestro proceso de comunicación, ¿no? ¿Quién lo propuso? Aristóteles, ¿no? ¿Qué es un modelo? Vamos a preguntarnos, ¿no? Que también es pregunta de examen. Vamos a entenderlo así como una representación de procesos o realidades a partir de los cuales se puede conocer y entender de mejor manera la lógica de desarrollo que ahí se desarrolla, ¿no? Aristóteles fue el primero en proponer un modelo de comunicación, ¿no? Este modelo se lo debemos a Aristóteles, quién, qué y a quién, ¿no? En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo los diversos modelos generales, ¿no? De lo que son los medios de comunicación, o cómo ha ido evolucionando el proceso de comunicación, y dependiendo desde qué disciplina lo vayamos viendo, es como van aumentando, quitando o modificando este modelo inicial que es de Aristóteles, ¿no? Que es de 3 elementos: emisor, mensaje, receptor, ¿no? Quién, qué y a quién. Dependiendo del autor, van a agregarse elementos del lado del emisor, del lado del mensaje, del lado del receptor, y se va entendiendo o comprendiendo más el proceso de comunicación, si es más complejo o no. También depende de la disciplina que lo esté estudiando, ya sea la psicología o de alguna forma alguna escuela, que vamos a ver más adelante, las escuelas de Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, son escuelas que estudiaron los procesos de comunicación, ¿no? Y vamos a ir entendiéndolo de esta forma y se le van a ir agregando, pero principalmente son estos. Antes de que pasemos a lo que es el estudio de los modelos de comunicación y las teorías de comunicación, déjenme comentarles que ahora lo que es la programación neurolingüística nos ha dado la pauta para estudiar lo que es el proceso de comunicación desde el ámbito de los estilos de aprendizaje, ¿no? Que son principalmente 4 o 5, dependiendo el sentido que predomine en nuestro aprendizaje. Y tenemos lo que es el kinestésico, el auditivo, el visual, ¿no? El kinestésico, auditivo, visual y gustativo, olfativo, ¿no? Es decir, si nosotros observamos o captamos la mayor cantidad de información a través de los ojos, vamos a ser visuales. Si nosotros primero escuchamos antes que ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ser auditivos. Si necesitamos tocar o sentir o escribir algo, vamos a ser kinestésicos, ¿no? O de repente somos de las personas que, ay, huele bien rico aquí, ¿no? Y ya nos saboreamos la comida, somos olfativos, nos relacionamos en mayor parte con el mundo a través de nuestros sentidos y a veces predomina uno. Hay casos, se ha dado los estudios, y por lo menos en mi experiencia he podido ver, que me ha tocado grupos que son principalmente o visuales o auditivos, o a veces son kinestésicos. Esto nos ayuda para que también tanto como maestros como allá como estudiantes, ustedes comprendan o tomen herramientas de apoyo para su estudio. Y por ejemplo, si son muy visuales, a lo mejor se apoyen ahora que es todo en línea, en videos, ¿no? Si son auditivos, busquen audios o canciones, ¿no? O escuchen constantemente a los profesores. A lo mejor a algún compañero no le va a servir mucho verme, ¿no? Pero tal vez a otro le va a estar escuchando, ¿no? Todo el tiempo. Con simplemente que ponga el audio, ¿no? Va a estar entendiendo, y algunos van a necesitar escribir, ¿no? Todavía. Entonces todo este tipo de disciplinas nos ayudan a comprender y a tener una mejor comprensión de lo que es la comunicación. En cuanto a comunicación asertiva, quédense con esta definición, ¿no? Es decir, dar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado de la forma adecuada, ¿no? Algunos dicen aprender a decir no, ¿no? Aprender a decir sí, pero no se quedan solamente aprender a decir no, ¿no? Es aprender a decir las cosas de la forma adecuada, a la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada, ¿no? A veces somos poco asertivos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos felicitar a alguien, a veces las felicitaciones tardías, ¿no? O felicitamos a alguien y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Con las palabras adecuadas. Y a lo mejor
tú quieres felicitar a alguien, pero tú sabes que le caes mal a esa persona, o no, o hay alguna rencilla por ahí. Entonces, este tipo de situaciones ayudan o facilitan la comunicación o la perjudican, ¿no? O hacen que no se dé la comunicación en un proceso sano y saludable. Había algunos psicólogos que nos platicaban que muchas veces llegaban parejas, ¿no? A decirnos ahí, a decirles, oiga doctor, tengo problemas de comunicación y me voy a divorciar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Con los terapeutas. Y les decían, mis queridos, esposos, ¿no? Por ahí, a ver, señores, ¿qué es lo que pasa, no? Dice, es que mi esposo no me hace caso. ¿Cómo que no le hace caso, señora? ¿Y por eso se va a divorciar? Sí, es que siempre que le hablo nunca me ve, y luego a veces tengo que platicarle los problemas de los niños, y él está ahí con su martillo y nunca me escucha, ¿no? Nunca me pone atención. Y el señor le dice, no, sí le pongo atención, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que los señores, la señora era visual y el señor era auditivo, ¿no? El señor siempre le decía, no, sí te escucho, ¿no? Pero la señora, como no lo veía, no la veía a los ojos y no la volteaba a ver, y el señor precisamente le ponía atención y estaba muy enterado de todas las cosas que le pasaba al hijo, ¿no? Pero la señora, como nunca la volteaba a ver, ¿no? La señora decía, no me hace caso. Entonces la señora se iba molesta, ¿no? Y a veces el comprender incluso cosas tan sencillas como son esto, saber cómo piensa uno, ¿no? Qué estilo de aprendizaje o qué sentido predomina, eso hace que podamos tener tolerancia y se puedan resolver asuntos que a lo mejor son para algunos tan graves que puede ser o derivar incluso en problemas tan fuertes como es un divorcio, ¿no? Y a veces son cosas tan sencillas como poderse entender y conocer como pareja, ¿no? Este tipo de situaciones también, bueno, incluso a veces hay algo que maneja Marina Castañeda, ¿no? Que es el machismo invisible, ¿no? Queremos que nos adivinen el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, llegamos a casa y de repente le dice el papá a la mamá, ¿no? Oye, ¿por qué no trajiste un refresco, no? Y tú, o sea, ¿a cuándo me lo pediste, no? Y ya se enojaron porque no llevas un refresco y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es la molestia, no? Casi eso se llama machismo invisible y a veces se quiere ejercer o pensamos que nos tienen que leer el pensamiento, ¿no? Tienen que adivinar lo que nosotros ya pensamos o queremos, ¿no? Y esto también se deriva en una comunicación no asertiva y en problemas de comunicación, ¿no? Y en problemas pues interpersonales que vamos a ver más adelante en lo que son estos diagramas, que son lo que sería los niveles de comunicación, ¿no? Que va desde el intrapersonal, el interpersonal, el grupal, el cultural, ¿no? Y vamos a ver cómo nos vamos relacionando. Con respecto a esto también hay niveles de intimidad también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahorita de comunicación, pero, por ejemplo, si no comprendemos, por ejemplo, a veces uno trae su rollo, ¿no? Y hay veces que los demás no saben qué es lo que queremos o no sabemos pedirlo, externarlo, ¿no? Y de alguna forma nosotros queremos que nos adivinen, como les decía, el pensamiento, ¿no? En lugar de decirle a la mamá al hijo o el papá al hijo, oye, ¿podrías ir por un refresco, por favor? ¿No? ¿Por qué no trajiste? Es el reclamo, ¿no? ¿Por qué no trajiste un refresco? Y dicen, ¿y por qué no me lo pediste, no? Entonces, todo este tipo de situaciones se pueden solventar o resolver a través de una buena comunicación, ¿no? Puede ser una buena comunicación interpersonal, intrapersonal, ¿no? Y también grupal, ¿no? Porque a veces no sabemos, por ejemplo, como profesores, vamos a pedir una tarea, ¿no? Y a veces no sabemos explicar la tarea y queremos que los alumnos saquen 10, ¿no? Y a veces los alumnos, profesor, yo no entendí, no saben decir, profesor, nos pudiera explicar de nuevo cómo es la tarea, y bueno, ¿no? Todo esto se puede ir resolviendo a través del pedir, ¿no? Decía el doctor José Cruz, dice, hay muchos problemas son porque no sabemos dar y recibir, ¿no? Y esto también viene y es parte de la comunicación. ¿Cómo pedimos? A veces se exige, ¿no? A veces utilizamos situaciones de chantaje, que también esto entra en lo que es la comunicación, una comunicación más complicada, ¿no? Por así decir, lo que es incluso también, ¿no? Con el silencio, te castigo con el látigo de mi silencio, ¿no? Todo esto es a nivel psicológico, pero también afecta o beneficia lo que sería una buena comunicación o una comunicación asertiva, ¿no? Les comento esto de los nuevos o de los estilos de aprendizaje kinestésico, auditivo, visual,
olfativo, gustativo es muy importante para poder entender cómo somos, ¿no? Por ejemplo, incluso ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando es una persona que a veces pensamos que es, decía una maestra, dice, a veces yo pienso que mis alumnos están durmiendo en clase, ¿no? Y, sí, y decía, ¿por qué, no? Dice, porque a veces están así como acostaditos y nos están escuchando, pero más bien son auditivos, dice, y lo que hace es escuchar, o sea, quedarse en silencio, pegarse un poco a lo que es la mesa, que amplifica un poco el sonido, y estar escuchando, ¿no? Que es diferente a una barrera de comunicación, que ya sería aquí un problema de comunicación intrapersonal, que a lo mejor el niño dice, está pensando, ¿no? Los chiquillos están pensando en la mamá, en que ya tienen hambre, en que van a ir a ver a la novia, y eso ya es así como que estar en un estado de limbo, ¿no? Que eso ya es diferente, sería una distracción a estar escuchando, por ejemplo, en una actitud receptiva, ¿no? Y que a veces es una postura que toman algunas personas que son auditivos y que muchos pudieran interpretar como flojos o como, ay, es que estaba dormido en clase. No, a veces no están dormidos, a veces están poniendo realmente atención, ¿no? Hay personas que ni siquiera necesitan escribir, ¿no? Y están totalmente escuchando. Y ya cuando les preguntan, a ver, dime algo, ¿no? Y contestan ellos, ¿y cómo si no tomaste apuntes, no? Dice, bueno, pues es que ellos eran auditivos y todos se lo aprendían de memoria, ¿no? Y hay personas que necesitan escribir, no escriban, y ellos si no escriben están todos traumados porque necesitan escribir, necesitan elaborar para poder introyectar toda esta información, ¿no? Así de, porque déjenme escribir, ¿no? Y a veces nada más son rayitas lo que hacen, pero en eso están procesando, es un nivel abstracto para aprender, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo un poquito, poco a poco. ¿Cómo entendemos estos niveles de comunicación según Rush y Bateson, ¿no? Vamos a entender el nivel intrapersonal dentro de uno, ¿no? Todo lo que está pasando en mi cabecita, ¿no? Todo lo que yo estoy pensando, ¿no? Interpersonal de uno a uno, ¿no? Yo con usted, ¿no? Así como yo con usted, ¿no? Por ejemplo, esa es una estrategia también para captar la atención, ¿no? Ustedes le dicen, a ver, muchachos, pues quién sabe cuáles muchachos, ¿no? Nunca nos hacen caso a los muchachos. A ver, Juan, ¿no? Esa es una estrategia para captar la atención ya cuando uno está hablando en público, ¿no? O verlos a los ojos. A ver, señor, ¿no? Usted, ¿no? Cuando hablan los profesores, usted, compañero, ¿no? Y todos voltean, ¿cuál compañero, no? A todos asustados. Son estrategias de comunicación que ayudan a captar la atención y del público, ¿no? Que poco a poco se van a ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del nivel grupal, es de uno a muchos, ¿no? Un mensaje centrífugo, ¿no? Así, que va y viene también con el feedback que vamos a ir viendo, ¿no? La retroalimentación. De grupo, ¿no? Puede ser de muchos a uno, ¿no? Todo el grupo hacia mí, ¿no? Por ejemplo, los periodistas hacia una persona, hacia un artista, hacia un político, ¿no? Y bueno, vamos a ver el nivel cultural, ¿no? Un mensaje específico de lugar, ligado de muchos hacia muchos, ¿no? Por ejemplo, un mensaje, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? ¿Qué significó que en la pandemia no celebráramos el Día de Muertos, no fuéramos al panteón, no fuéramos a ver las ofrendas, no pusiéramos ofrendas, ¿no? Es algo cultural. ¿Cuál fue el mensaje, ¿no? De muchos a muchos, ¿no? Por ahí dicen, ay, hoy pasé un Halloween horrible, ¿no? ¿Por qué, no? Porque no hubo fiesta, ¿por qué? ¿Cuál era el significado cultural de toda esta gama de mensajes, la flor, el pan, el papel picado, todos estos símbolos, ¿no? Y de todas estas personas, los vendedores, todo esto fue nada más algo de un acto de consumismo o realmente un mensaje que implicaba una cultura, ¿no? Un simbolismo, una tradición, ¿no? Como decían, son tradiciones muy arraigadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Cultural también dice mensajes de muchos hacia muchos temporalmente, ¿no? Y también hay grados. Y bueno, tenemos los cuatro niveles culturales: intrapersonal, interpersonal, grupal y cultural, ¿no? De culturas, ¿no? Intraculturales, que ya son varias culturas, ¿no? ¿Qué significa, no? Por ahí decían, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha sido lo de los barbijos, ¿no? Que esto es algo que adoptamos nosotros como mexicanos. Para nosotros era cubrebocas, ¿no? Cuando hablaron de barbijos, ¿qué es un barbijo, no? Pues era un cubrebocas, ¿no? ¿Cuál es el significado de cultura, ¿no? Es lo mismo usar una palabra en Francia, en Chile, en Cuba, ¿no? Significa lo mismo, ¿no? Como ese comercial de Gunter, ¿no?
te espero en tu casa, ¿no? Nos vemos en tu casa, ¿no? Para decir, estás invitado, tu casa es la mía, ¿no? Pero el muchacho, ¿no? Ahí de Alemania se quedó esperando a todos en su casa y dice, pues no vinieron, ¿no? Y allá ellos en su casa festejando y dice, pues no vino si la fiesta era para él, ¿no? O sea, todo esto, o sea, es el problema de los códigos de comunicación, ¿no? Así es que bueno, pues este comercial lo vamos a ver al final. Así es que ahorita quiero que veamos un poquito estos dos videos, son muy pequeños, para que ustedes entiendan un poquito lo que sería la importancia de lo que es el lenguaje verbal o no verbal. Autoridad, hacer énfasis o transmitir solemnidad. Friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. ¿Sabéis que se puede piratear la mente humana como si fuera un ordenador? Impide que me meta en tu cabeza. ¿Cómo puede meterse en la cabeza de alguien? Qué raro. Controlar tus pensamientos e incluso borrarlos. Ese tío me ha robado la mente. Tu cuerpo emite señales. Tu forma de respirar, el pulso, los ojos. ¿Cómo sabes mi número secreto? Te vuelves transparente y manipulable. Imposible. Yo entiendo estas señales y las utilizo para entrar en vuestra mente. ¿Cómo hacen más visibles? Estoy en Hollywood Boulevard. Voy a parar a gente que va al cajero automático para realizar un experimento con su nivel de estrés, su tarjeta de crédito y su número secreto. Perdona, ¿me puedes ayudar? No, 2 minutos, solo 2 minutos. No. ¿Seguro? ¿Tienes un momento? ¿Un minuto? Sí. 2 minutos? ¿Puedes parar un momento? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a intentar algo ahora mismo en este cajero automático. ¿Tienes una tarjeta del banco, una tarjeta para el cajero? Sí. Bien, ¿puedes sacarla un momento? No quiero tocarla. ¿Cuánta gente sabe tu número secreto? Solo yo. ¿Solo tú? Sí. ¿Le has dicho a alguien tu PIN alguna vez? ¿A alguien? Sí. No que yo recuerde, ¿no? Bien. ¿Cuándo fue la última vez que usaste un cajero? Ayer. Así que estás seguro de que nadie puede saber tu número secreto, ¿verdad? Exacto. Voy a probar un experimento con tus niveles de estrés. Si soy capaz de decirte tu número de PIN ahora mismo, ¿eso te estresaría? Sí. Inserta la tarjeta, por favor. Te voy a coger la muñeca un segundo, ¿me permites? Bien, inglés. Dice, por favor, inserte su número PIN. Céntrate en el primer dígito. Me lo acabas de decir, no sabes cómo me lo has dicho. Es un 1, ¿verdad?
Sí, lo es. Céntrate en el segundo dígito. El segundo. Me lo estás diciendo ahora, pero no sabes cómo. 9. Sí. Ahora el tercero. El tercer dígito. Trata de impedírmelo. Es otro 9. Serás... No estoy seguro. Un 5 o un 6. No me lo digas. Piénsalo. Un 6. Estoy dentro. Estoy en tu cuenta ahora mismo. Estoy en tu cuenta. ¿Tú? Céntrate en la cantidad que vas a sacar. Céntrate en la cantidad. Voy a sacar una cantidad ahora mismo. ¿Te importa si saco dinero de tu...? No. La verdad es que no. ¿En serio que no quieres seguir con esto? No, está bien. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi número secreto? Lo he visto. No, en serio. ¿Cómo sabes mi número secreto? ¿Cómo has sabido eso? ¿Eh? Tú me lo has dicho. Pero no sabes cómo. No te he dado el Me lo número. has dicho. Has hablado. No, va en serio, tío. ¿Cómo lo sabes? Has hablado sin hablar. Eso es lo que hago. Y bueno, pues ya partiendo, ya vimos un poquito todo esto de el mentalista y cómo es el análisis de un lenguaje corporal, sobre todo en donde se estudia mucho que es la publicidad, todo lo que es las campañas políticas, en todo lo que es la comunicación política, ¿no? Entonces hemos visto un poquito esta parte más interesante, que es algo muy apasionante del estudio de la comunicación, ya partiendo de esta definición que es comunicar significa compartir algo, y ya lo que hemos visto. Porque es importante, por ejemplo, ese segmento del mentalista, ¿no? Por ejemplo, se estudia también en la criminología, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, para ver cuál es el estudio o cómo se comporta un delincuente, todo cuando son los perfiles psicológicos de un delincuente, si miente o no miente, ¿no? Incluso, bueno, vemos que también incluso hasta los delincuentes estudian a su víctima para poder incluso hasta asaltarlos, ¿no? Es tan importante saber esto para poder incluso hasta predecir algunos comportamientos, como es de que ya le leyeron y supieron hasta su número de cuenta, ¿no? Esto es verídico, no es cuestión de chamanismo ni nada de este estilo, ¿no? Incluso los chamanes son buenos lectores de lo que es la psicología humana, ¿no? Por ejemplo, decían unos psicólogos, ¿no? Dice, todos tenemos cuestiones generales, ¿no? Tenemos problemas de amor, de dinero, de trabajo en algún momento, ¿no? Y usted va con el chamán ahí de Coyoacán, ¿no? Léame la mano, ¿no? Y agarra y le dicen, a ver, usted acaba de pelearse con su novia, y hace cara de, ¡ay! ¿Cómo supo, no? Dice, y si no sabe y no hace ninguna reacción, dice, a ver, tiene problemas en su trabajo y de repente mueve la ceja por ahí, dice, ¡ay! Como que sí tuve esto. Entonces por ahí empieza, ¿no? O si tuvo el problema con la pareja, no, y la engaña. Entonces empiezan a leer el lenguaje corporal y así van disque prediciendo, ¿no? O adivinando lo que pero usted mismo le está dando la información a estas personas, ¿no? Que dizque charlatanes, yo no diré que son tan charlatanes, sino simplemente se han especializado en lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que son los principios de la comunicación un poquito. Ya les hablábamos aquí en lo que es todo lo que es el principal modelo, que es el modelo de Aristóteles, que es emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y bueno, vamos a ver también ¿a qué vamos a llamar también código, ¿no? Lo cual, cómo vamos a definir estos elementos. Por ejemplo, vamos a hablar del emisor, es quien desea enviar el mensaje, ¿no? Así como tal cual. El código, el cual definiremos como un sistema de signos y reglas que cambian con la intención de dar a conocer algo. El canal es el medio físico a través del cual se transmite la información. El receptor es a quien va dirigido el mensaje, ¿no? Esos son los principales elementos de lo que es el proceso de comunicación, ¿no? El modelo de comunicación, y que bueno, va cambiando, ya les dije, dependiendo el autor, dependiendo la disciplina y dependiendo qué tan complicado o tan sencillo sea esta representación. El modelo es una representación, ¿no? Gráfica para poder entender la realidad, un fenómeno dentro de un hecho social, ¿no? Un hecho social, un hecho de alguna forma.
Y bueno, hay algunos obstáculos, ¿no?, que nos ayudan o dificultan, ¿no? Hay algunas, a lo que llamamos barreras de la comunicación, ¿no? Es el obstáculo o aquella dificultad que va a limitar la comunicación, el proceso de comunicación, ¿no? Vamos a entender que hay barreras físicas, fisiológicas, psicológicas, ¿no? También esas barreras semánticas y administrativas, ¿no? ¿Qué vamos a entender? Las barreras físicas, ¿no?, son aquellas que se encuentran en el ambiente, ¿no? Todo lo que nos va a impedir que esta comunicación fluya de manera fluida, ¿no? Por ejemplo, cuando hace calor, ¿no? Ay, tengo calor, estamos encerrados, ¿no? Por ejemplo, o hace mucho ruido, ¿no? De repente estoy aquí dando clase y de repente está por ahí, que me ha tocado algunas veces, el de se compra, ¿no? Usado, ¿no? Entonces todas estas vocecitas, de repente, ¿qué están diciendo por ahí, no? Son barreras de la comunicación físicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las fisiológicas, ¿no? Hablamos de una incapacidad o discapacidad física, ¿no? Por ejemplo, una persona que es sordomuda, que esto interviene en el proceso de comunicación, una persona que tiene algún problema, por ejemplo, de frenillo, ¿no?, que no puede pronunciar bien las palabras, esas son fisiológicas. Vamos a tener barreras psicológicas, ¿no?, como por ejemplo algunos estados de conciencia alterados, ¿no? Por ejemplo, lo que se da en las personas que están drogadas o que están alcoholizadas, ¿no? También vamos a tener problemas semánticos o barreras semánticas, que son aquellas a las que se refieren a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el código, ¿no? El hecho de que uno hable chino, otro japonés y otro inglés, ¿no? Y si no entendemos el idioma, uno español, pues no vamos a saber qué nos están diciendo, ¿no? Vamos a tener también aquellas que son como barreras administrativas, ¿no? Aquellas que son que tienen que ver con la cultura, con la tecnología, ¿no? Con la comunicación en sí. Por ejemplo, si yo les hablo de un software, ¿no?, de audio, ¿no? Algunos ya lo saben, ¿no? Pero si yo les hablo de software de audio, el Photoshop, el Illustrator, y les empiezo a hablar de los nombres, ¿no? La barra de herramientas, ¿no? Hazme un filtro, ¿no? Y si no saben o no han utilizado estos software, ustedes no van a saber ni siquiera de qué les estoy hablando, ¿no? ¿A qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezábamos aquí a hablar todo lo que era el proceso de comunicación a través de los trolls, ¿no? ¿Qué es un trolls? Nosotros nos imaginábamos ahí a los monitos, ¿no?, que habíamos visto en la tele, estos de muñecos de terror, ¿no? Pero ¿qué es un troll, no? Ya me están troleando, ¿no? Todo esto es un nuevo lenguaje, es una nueva barrera que si no entendemos, los analfabetas digitales de lo que hablamos, ¿no? Si no sabemos todo esto, de alguna forma no vamos a comprender quién nos está hablando, ¿no? Y tenemos que aprender estos códigos, sobre todo ahora hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, ya les había comentado un poquito lo que es la comunicación asertiva. Vamos a tener algunas técnicas por ahí, ¿no?, que se las voy a mencionar rapidísimo. Lo que son la técnica de disco rayado, ¿no?, la técnica de banco de niebla, también la técnica del sándwich, que ya supongo que las han escuchado por ahí. Son algunas técnicas que hemos visto en algún momento o que utilizan sobre todo en materia de marketing, persuasión, ¿no? Esto para vender, ¿no?, lo que es la publicidad. Son técnicas para tener una buena comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué es el disco rayado? No es siempre estar repitiendo lo mismo. Por ejemplo, ¿usted quiere una bolsa Ferragamo? No, señorita. Mire, la tenemos en oferta, son 2 por 1, ¿no? Pero por favor llévesela y empezamos a repetir lo mismo hasta que nos aceptan nuestra idea o nos compran el producto, ¿no? Es estar repitiendo una misma idea. Por ejemplo, papá, quiero ir a la fiesta. No, hijo, ya te dije que estás castigado, ¿no? O hasta que termines. Bueno, papá, voy a ir a la fiesta. No, ya te dije, no, dale, por favor, déjame ir. Y estamos repitiendo hasta que se cansa el papá y dice, ya vete, ¿no? Entonces, esto lo utilizamos mucho de forma cotidiana, pero los estudiosos de la comunicación, sobre todo en psicología, esto está basado en Úrsula Perona. Estas personas las han retomado y las han llevado a lo que es su cuestiones de marketing, ¿no? También tenemos un poquito la técnica del sándwich. Rapidísimo se las comento, ¿no? Que son algunas técnicas importantes para la comunicación asertiva. Son técnicas que nos permiten. La técnica del sándwich, ¿no? Esta técnica nos permite hacer una crítica de manera constructiva, ¿no? Primero decimos
algo bonito. Después en medio metemos la crítica que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho que me acompañes, dice, ¿no? Por ejemplo, para hacer una crítica, dice, pero no me gusta mucho que me acompañes a hacer mis compras, pero no me gusta que me digas qué es lo que voy a comprar, ¿no? O que decidas por mí a dónde voy a ir, ¿no? Me gustaría que para la próxima vez, ¿no? Me pidas opinión, ¿no? Entonces empiezo con una crítica positiva, un comentario positivo, pongo en medio lo negativo, por así decirlo, lo que quiero que se corrija, y ya después vuelvo a ensalzar alguna cualidad a la persona para que no se sienta como ofendida, ¿no? Eso es parte de la técnica del sándwich, ¿no? Y bueno, pues también vamos a y bueno, hay unas cualidades que son importantes de la comunicación, ¿no? Son sus cualidades así inertes, ¿no? Como es el que sean personales, ¿no? Puede ser omnipresente, inevitable e irreversible, ¿no? Es decir, cuando yo hablo, ya no puedo echar para atrás, ¿no? La comunicación que yo estoy dando, ¿no? Por ejemplo, si ven a una persona, la primera cita, ¿no? Que van con el novio, con la novia, y de repente llega fodongo o fodonga, dice uno, válgame Dios, ¿no? Ya no se puede echar para atrás, la primera impresión es muy importante, ¿no? Esto es lo que vamos a ir. También puede ser predecible esta comunicación, ¿no? También dependiendo cómo yo vaya hablando con alguien, puedo predecir incluso lo que me vaya a decir, aunque a veces también puede ser una situación de barrera de comunicación, ¿no? El adivinar ya el pensamiento, no dejar que la información sea fluida, ¿no? La comunicación es continua, dinámica, transaccional también, puede ser verbal o no verbal, y va a tener contenidos y relaciones, ¿no? Dependiendo cómo fluya. Y bueno, también vamos a ver que se va a dar en el nivel interpersonal, ¿no? Y bueno, ya vámonos directo a lo que son los modelos de comunicación. Como veíamos en las otras diapositivas, en las diapositivas que van a tener ahí en su plataforma, vamos a comenzar con el modelo de Aristóteles, ¿no? Que es básico, ¿no? Que tiene 3 elementos: emisor, mensaje y receptor, ¿no? Partiendo de esto. Después vamos a tener el modelo de Laswell, ¿no? Laswell es uno de los principales teóricos de lo que es la comunicación, ¿no? Él va a hablar sobre el quién dice qué, por qué, para quién y con qué efecto, ¿no? Es el primero, es el diagrama de Laswell. Él empieza a hablar sobre esto y es el principal teórico de todo lo que es la teoría de comunicación, sobre todo para la gente que va a periodismo, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Quién dice qué, por qué, para quién y con qué efecto? Para hacer un análisis de contenido de los medios de comunicación siempre tenemos que preguntarnos esto, ¿no? También vamos a tener otros modelos, como es el modelo de Shannon y Weber, ¿no? Y bueno, pues otro modelo que es importante, que hay que analizar en todo lo que es el proceso comunicativo, es este modelo de Shannon y Weber. Es un modelo que se realiza, es un modelo matemático también, y que se hace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo importante va a ser la fuente, el mensaje, el canal, el receptor, ¿no? Aquí ya hay otro elemento que se agrega, que es el canal, a este elemento o a los 3 elementos principales de Aristóteles, que era el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Aquí cambia la fuente. ¿A qué vamos a hablar como la fuente, ¿no? A las habilidades del comunicador, a las actitudes, los conocimientos, el sistema social, la cultura, ¿no? Todo esto va a influir en esta fuente, ¿no? Aquí les va a cambiar el emisor, va a cambiar el nombre por fuente. El mensaje, bueno, pues todo lo que se dice, ¿no? La estructura, todo lo que es el tratamiento, la estructura, el contenido, ¿no? El código, todo lo que es escrito, y el canal a través de qué medio se envía. Incluso pueden ser hasta como una antena de radio, ¿no? Puede ser el canal, que principalmente son todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato
el gusto. Y bueno, pues al final vamos a tener lo que es el receptor, ¿no? Del otro lado, casi siempre es, cuando era en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues había lo que era el receptor, se le mencionaba lo que era la radio, ¿no? Y el destinatario a la persona, que era la persona física, que era una de las diferencias, ¿no? De este modelo. ¿Cuál es el receptor? Siempre es como un medio físico mecánico, ¿no? Que es en este caso el aparatito por donde recibimos la información, en este caso su computadora, ¿no? Pero ustedes son los destinatarios, que es la persona física, ¿no? Y bueno, pues también aquí va a influir en el receptor, ¿no? Lo que es las habilidades de la comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social o la cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros si vemos alguna situación de marcha, por ejemplo, una marcha feminista, ¿no? Ellas pueden decir que están protestando a favor de la dignidad de la mujer. Sin embargo, lo que ven los receptores, de acuerdo a su escala de valores, ¿no? Dicen si está bien o está mal, si se acepta o no se acepta este mensaje, ¿no? Que es un poquito lo que se va a analizar dentro de lo que sería los procesos de comunicación y a lo que nos ayudan estos modelos, ¿no? Vamos con otro modelo. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que sería el modelo de Scrum, que es el diagrama de la comunicación colectiva. Aquí, ¿qué es lo que vamos a empezar, no? Lo que es la codificación y la decodificación, ¿no? Es tal cual, esto era muy básico, sobre todo esto ha sido como la base para todo lo que son los programas cibernéticos, todo lo que son los códigos, ¿no? Por ejemplo, todo el sistema binario y todo todo que está hecho solamente con los ceros, con el 1, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho esto es como toda esta base, ¿no? Todos los modelos representan el mismo proceso de comunicación, solo que cada uno va incorporando o va destacando algún otro elemento, dice que no contienen otros, ¿no? Y bueno, vamos a ver, les voy a agregar en esta ocasión, es una antología que de alguna forma viene resuelto todo lo que son los temas de su temario. Esta antología está hecha por mí, así es que también la voy a agregar independientemente de todo lo que estemos aquí revisando, para que ustedes también se apoyen y si tienen alguna duda la consulten. Es una antología, les va a ayudar para el examen. Con esto van a poder de alguna forma resolver cada punto, ¿no? Independientemente de lo que expliquemos aquí en clase. Así es que si tienen alguna duda, por eso me estoy yendo hacia acá, que es un poquito el modelo ya más gráfico, ¿no? En donde está, por ejemplo, el decodificador, el intérprete, ¿no? La interferencia. Aquí se va a dar lo que es el sistema de interferencia en lo que es el modelo de Wilbur y Scraft, ¿no? Va a haber un decodificador que va a interpretar este código, que es el mensaje, ¿no? Y si hay algún factor que interrumpa este proceso fluido del envío de este mensaje, aquí bueno, va a ser una interferencia, ¿no? Aquí va a ser el emisor va a codificar, es decir, el emisor va a codificar, va a interpretar y va a decodificar. Se lo envía al receptor y también el receptor va a decodificar, interpretar y codificar, ¿no? O sea, va a agregar a su mente todo esto. No es así como si fuera hagan de cuenta que nos envían, ¿no? Las letras, las codificamos, la procesamos en nuestro cerebro y aparte que la interpretamos, luego la introducimos a todo nuestro sistema ya de pensamiento o de discurso de valores, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que vamos a ir viendo en lo que sería el modelo de Wilbur y Scrum, ¿no? Y bueno, vamos con otro modelo que también es un modelo importante. Y bueno, pues el último modelo que vamos a ver es un modelo importante, que así los voy a hablar de manera general. Si ustedes quieren profundizar, pueden leer la antología. Y bueno, pues el modelo de la aguja hipodérmica se dio en el contexto también de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Y quien lo empezó a elaborar fue Goebbels también. Y este modelo hace referencia a todo lo que son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación nos van a enviar un estímulo, van a enviar un mensaje
y la respuesta la va a dar una audiencia, ¿no? Ya se habla de la comunicación masiva. Es importante este modelo porque se empieza a hablar acerca de lo que es los medios de comunicación ya a nivel masivo, ¿no? ¿Quién lo propuso? Goebbels, ¿no? ¿Quién es Goebbels? Fue el propagandista de Hitler. Es muy importante él por algunos principios que él estableció dentro de lo que fue pues la Segunda Guerra Mundial. Dicen que si no hubiera sido por Goebbels, Hitler no hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Y bueno, que es ahorita un poquito la similitud que estamos viviendo con lo que está pasando con Trump, con Biden y todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los principios de Goebbels, no? Son 11, que vamos a hablar: principio de la simplificación de enemigo, principio del método de contagio, que aquí lo pueden ir viendo, principio de transportación, principio de exageración y desfiguración, el principio de vulgarización, ¿no? Así nada más rapidísimo. Toda propaganda debe ser popular, adaptado a su nivel, al menos inteligente, ¿no? Se tiene que vulgarizar todo el mensaje. Principio de orquestación, ¿no? Si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en una verdad, ¿no? Eso es un poco lo que estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, de que decían de Andrés Manuel López Obrador que era peligro para México, ¿no? Y bueno, principio de renovación, el principio de verosimilitud y el principio de silenciación, así como de transfusión y de unanimidad, ¿no? ¿A qué se refiere el principio de unanimidad? Que es de los más importantes. Llegar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo mundo, creando una falsa impresión de unanimidad, ¿no? Que es un poquito lo que hicieron, ¿no? Biden es el mejor, ¿no? O Trump, ¿no? Y empiezan y gané, ¿no? No saben si realmente ganó, pero bueno, el decir que gané, entonces la gente va a empezar a decir que es el bueno, ¿no? Y ahí va, es un poquito de unanimidad, ¿no? Unificar el criterio. Y bueno, pues es un poquito lo que se ve en materia de lo que son los modelos, ¿no? De comunicación. Hay otros modelos que es el EOR, ¿no? Que también lo hizo Laswell y Lazarsfeld, que son también uno de los estudiosos importantes en materia de comunicación. Aquí se habla de lo que es el estímulo y la respuesta, ¿no? Emisor. Los emisores van a enviarnos el estímulo, va a haber un receptor que es la audiencia y el efecto va a ser la respuesta. Eso un poquito se basa en el comportamiento y en las conductas, ¿no? Es más psicológico este modelo, que es el de estímulo y respuesta. También tenemos otro modelo que se llama el modelo de Verlo, que también aquí la diferencia es que vamos a hablar de la fuente, el mensaje, el canal y el receptor, ¿no? Un poquito ya se habla del canal, que es un poquito la vista, un poquito muy parecido al de Wilbur y Scrum, ¿no? Un poquito, ¿no? Y se habla incluso de esto, de qué es la fuente, ¿no? Qué es lo que va a importar en la fuente, ¿no? Los conocimientos, el sistema social, la cultura, las actitudes, un poquito esto, ¿no? Y bueno, pues es lo que tenemos con respecto a lo que son los modelos de comunicación. Y bueno, vamos un poquito al hablar de lo que es la comunicación verbal y no verbal, que es un poco en materia lo que tenemos más adelante. Si la comunicación verbal la vamos a definir de esta forma, ¿no? Se refiere a todas aquellas expresiones que realiza el ente mediante la palabra, por lo que puede ser mediante la voz o la escritura, ¿no? Esto es la comunicación verbal. Yo les decía que era el 30% de lo que comunicamos diariamente es la comunicación verbal, pero más comunicamos con el lenguaje no verbal, que es aquella comunicación que se realiza mediante gesticulaciones, procesos corporales, acciones en el espacio, ¿no? Que vamos a hablar un poco de la cinesis, la proxémica, un poquito todo esto, ¿no? Este programa, este video que les pasé del mentalista es un poquito esto, para que tengan referencia de lo que es la comunicación no verbal, ¿no? En su libro, aquí en el libro de Flora Davis, hay algunos aspectos bastante importantes, ¿no? Que hay que ir más o menos analizando, ¿no? Hablamos de la quine y de los kinemas. ¿Qué es la quine? Aquí lo vemos un poquito con el mentalista, ¿no? Cuando empieza a analizar la mirada, incluso hasta casi que cuando vamos al banco casi decimos 1, 3, 4, ¿no? Empezamos mentalmente a repetir cuáles son nuestros NIPs, nuestras claves, y a veces sin que se vea o sin que se note, ¿no? Empezamos a gesticular o a decir en voz alta, pareciera, ¿no? Lo que estamos pensando.
Entonces, el mentalista lo que hace es un excelente, Kate Barrett, lo que hace es ver exactamente todos estos micromovimientos. Una cosa es que yo mueva mi mano y se vea, pero otra cosa es que ustedes vean, por ejemplo, lo que estoy haciendo, ¿no? A ver si alcanzan a ver ahí ahí vieron un parpadeo, ¿no? Esos son como micro movimientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vieron, ¿no? De repente volteé porque escuchó un sonido, entonces parpadeé, ¿no? A ver qué pasó, puse atención, ¿no? Todos son los son los kine o los kinemas, ¿no? Son movimientos así milimétricos, ¿no? Que se mueven así en microsegundos y que también nos dan una información y a veces mucho más detallada, ¿no? Esto se resuelve a través del microanálisis. Esto lo van a ver, lo van a revisar en su libro. Les estoy extrayendo algunas cosas que son importantes de todo lo que es el lenguaje verbal y no verbal. También vamos a ver, hay un ejercicio que pueden ver en su casa o que pueden hacer en su casa, así conforme vayan ustedes analizando o profundizando acerca de lo que es todo el lenguaje corporal, que sugiere también aquí esta autora, ¿no? Flora Davis. Ella dice que, bueno, pues para hacer todo este análisis y para entrenarse en lo que es el análisis del lenguaje corporal, lo que hacían a muchos de los psicólogos a los que ella pues estudió, de los cuales ella aprendió, fue ver películas en blanco y negro y también sin sonido, ¿no? Que esto, sobre todo estas películas mudas, ¿no? Muchos van a ver mucho cine mudo. Esto pues les recomiendo que lo vayan haciendo en casita para irse entrenando en cómo son el lenguaje corporal y cuál es el lenguaje universal, ¿no? Y va a haber muchas cosas, muchos ademanes que se van a ir repitiendo y de alguna forma esto ayuda a que nos entrenemos a ver las películas sin audio, ¿no? Y estar viendo nada más constantemente el lenguaje, cómo se mueven, y esto ayuda mucho, sobre todo dice en blanco y negro y de forma en muda, ¿no? Que es un poco lo que era el cine mudo, ¿no? Antes, pues, cómo se divertía la gente y hasta se carcajeaba, ¿no? No necesitaban de poner ahí, sus letreros, ¿no? Ahora, bueno, pues decían, nos dieron un poco flojos, pero antes nada más con ver el monito ahí, ¿no? El Charlie Chaplin, verlo ahí, cómo se botaba de la risa y cómo le decía, incluso hasta cómo le llevaba la flor a la muchacha, no sé si han visto esta película, ¿no? O sea, uno se divertía tremendamente y esto ayuda muchísimo a entrenar lo que es la lectura del lenguaje corporal, ¿no? También algunos de los primeros autores o de los primeros estudiosos acerca de todo lo que es el lenguaje corporal fue Charles Darwin, ¿no? En 1872, ¿no? En su libro The Expression of the Evolution, ¿no? Que empezaba a ver cómo era el lenguaje y cómo empezaba cuál era el lenguaje de los animales, ¿no? Y que esto pues también de alguna forma al estudiar pues los primates que eran nuestros antecedentes en la evolución, vieron que también los hombres cuando nos enojamos, o todo el ser humano nos enojamos, sacamos los colmillos, ¿no? Empezamos a sacar los colmillos, y esto todo se ha estudiado a través de todos los evolucionistas, ¿no? Los etnólogos. Y bueno, también ha habido muchísimos estudios que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Bill Whislen habló sobre todo lo que es la FAST, ¿no? ¿Qué es la FAST? Esto, bueno, ha habido estudios acerca de lo que es el lenguaje de hombres, el lenguaje de mujeres, ¿no? Todo lo que es el lenguaje de hombres y mujeres, cómo somos en las mujeres, ¿no? Hablando cuando somos mujeres muy femeninas, ¿no? A esto se ha hablado o se ha empezado a sacar conceptos interesantes como lo que es las mujeres andróginas, los hombres feminoides, ¿no? Si los hombres, y también, por ejemplo, en los rasgos árabes, las personas árabes tienen incluso rasgos un poco más feminoides, que se les llamaría así, en Medio Oriente, ¿no? Que no tiene por qué ser así, sino es cuestiones culturales en ocasiones, ¿no? Todo lo que son los rasgos. También esto del lenguaje no verbal también depende de la fisonomía física, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos rasgos mucho más delicados debido también a nuestra constitución física, ¿no? Si las mujeres son más delgaditas, ¿no? No tienen huesos tan anchos, van a ser incluso más rasgos, van a tener movimientos mucho más finos, ¿no? Esto dependiendo de la cultura. Por ejemplo, los franceses son más finos en sus modos, ¿no? Y por ejemplo, es diferente, ¿no? Si son mujeres también que son anchas de cuerpo, como por ejemplo las brasileñas, ¿no? Muy despamparantes, se mueven, pero también por ser mujeres,
¿no? También tienen rasgos un poco seductores, ¿no? Entonces todo esto se va analizando todo esto también se sabe a través del estudio del lenguaje no verbal y a través de la cultura. Les hablaba de Beer Whistler, que es un psicólogo que él estudió a través de lo que él llamó el FAST, todo lo que dividió en 3 las áreas del rostro, ¿no? Principalmente estudia lo que es la frente, las cejas y los ojos y el resto de la cara, ¿no? El resto de la cara incluye mejillas, nariz, boca, mentón, ¿no? Y a través de esto hay varios estudios en donde empieza a obtener cuáles son las expresiones principales, ¿no? del cuerpo, del rostro, y encuentra que hay lo que sería la furia, la tristeza, la alegría, el disgusto, ¿no? El descontento, ¿no? También el desprecio, son como algunas de las facciones o todo lo que serían las expresiones más comunes, ¿no? Expresiones universales. También estudian de que hay pues lo que son las expresiones universales, pero que también hay una gama o un matiz que cambia de cultura a cultura, de país a país, y también si son de hombres y de mujeres, ¿no? Esto es algo importante que tenemos que entender acerca del estudio del lenguaje no verbal, ¿no? También habla de que en las culturas hay algo que se llaman reglas demostrativas, ¿no? Que es principalmente como que la extracción del texto, lo que vamos a encontrar, ustedes lo van a leer, está interesantísimo, de veras que lo tienen que así desglosar, ¿no? Lo digerir, totalmente rumiar, porque hay cosas muy, muy interesantes como estas, como es la regla demostrativa, ¿no? Las reglas demostrativas son aquellas reglas que, por ejemplo, cada cultura establece a cada persona, ¿no? Cómo nos vamos a comportar en cada momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a un velorio, bueno, casi nos enseñan a estar tristes, ¿no? Y a llorar en un velorio, ¿no? Cuando una persona se ríe, está a la carcajada y con tantos chistes, toda la gente es así como que hasta se indigna, ¿no? Esto es cultural, y no nada más cultural, sino también raya en cuestiones de país a país o incluso hasta en la religión, ¿no? Hay una película que se llama Violines en el cielo, que también habla muy bonito sobre lo que es, hablando del mes de noviembre, que acabamos de pasar el Día de Muertos y todo esto, y de todo lo que les platicaba de lo que hicieron los medios. Ahora, ¿cómo va a responder cómo vamos a responder los mexicanos, ¿no? Nos enseñan, dice, si no podemos celebrar el Día de Muertos, ¿no? Pues igual, ¿no? Vamos a seguir viviendo, ¿no? Pero yo les había hablado, esto nos lleva a un régimen como un poco totalitario, casi de campos de concentración, yo lo he dicho muchas veces, y también nos habla sobre lo que es esta parte casi como si estuviéramos en una fábrica, ¿no? En una fábrica que simplemente no se celebra. Incluso Nietzsche dice, cuando habla del Zaratustra y del Anticristo, él dice, si no hay estos cambios o estas festividades o algo que rompa la monotonía del ser humano, el ser humano cae en un vacío que los lleva al suicidio, ¿no? Nietzsche lo dice. No que esté a favor de eso, pero lleva a esto, ¿no? Que seríamos como robotitos, nada más vamos, trabajamos, recibimos nuestra comida y dormimos, ¿no? Y estas festividades ayudan, o esta cultura ayuda a que de alguna forma podamos romper este esquema y tener algunos matices de color en nuestra vida, ¿no? Que es un poquito diferente. Ahora, es muy importante lo que es el lenguaje corporal, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, lo que es la simbología, ¿no? Por ejemplo, esto les hablaba de esta película de Violines en el cielo, que es todo lo que es el rito de cómo se hace, todo lo que es llevar todo un velorio, lo que es un funeral, ¿no? Y cuál es el significado, ¿no? Incluso empieza la historia de este chico que empieza a trabajar en una funeraria allá en China, ¿no? Y él no le tiene como el respeto, ¿no? Él llega a comprender todo lo que es el rito de la muerte, tanto que ya llega a ser un arte y de veras a ser no nada más un arte, sino algo religioso, un compartir el duelo con los demás, y llega a amar tanto a la gente que dice, lo tengo que poner hermosa porque se va a despedir de su familia, ¿no? Incluso el ser el embalsamar a las personas, llega a comprender tanto lo que es el dolor de cada persona y la pulcritud del cuerpo, ¿no? Algo que de alguna forma no se tiene ni siquiera el respeto. Es una película muy bonita, muy interesante, que nos habla precisamente de estas reglas demostrativas, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí a veces se ríen, ¿no? Y la gente dice, ay, no, es que se ríen. Y hay gente, por ejemplo, en los conventos
que es tanto su mentalidad, su religiosidad, que incluso llegan a trascender y dicen ya trascendió y no sufren, no les duele, o sí les llega a doler, sí llegan a sentir esta parte del duelo, de la despedida, pero también llegan a trascender tanto que saben que ya está, pasó a mejor vida y no pasa nada, ¿no? Ayudan a que no sufran. Y hay personas que a veces, como les enseñaron, que esto también lo han dicho los psicólogos, les enseñaron a que tienen que sufrir, que tienen que caer en un duelo, a sentirse deprimidas, a no salir, ¿no? Y casi llegan a situaciones tan extremas que se ha visto también, ¿no? Nos hablan aquí estos autores, Bill Wilson, ¿no? Que se ha visto que a veces se muere el esposo y se muere la esposa al siguiente día, ¿no? O al mes o al año, de la tristeza, ¿no? También habla de cómo es posible que cuando nosotros hemos comprendido lo que se llama la sincronía, a veces hay tanta sincronía, lo que ahorita van a llamar esto como las posturas congruentes, ¿no? Cuando se tiene tanta sincronía con alguien, tanta comprensión, tanta química, lo que llaman los psicólogos a veces como química, a veces llega a parecerse el esposo a la esposa, ¿no? Llegan a imitarse tantos rasgos, ¿no? O a veces nos cachamos nosotros hablando igual que la mamá o hablando igual que el papá, ¿no? Dice uno, cuando ya nos integramos todos, decimos, en la edad de la adolescencia decimos, no, yo no quiero parecerme a mi papá, no quiero parecerme a mi mamá, y casi rechazamos todo, ¿no? Pero cuando ya llegamos a madurar y a crecer y a introyectar todo y amarnos también nosotros, ya nos vamos viendo que hablamos y tenemos frases igualita la mamá, igualita el papá, ¿no? O con los niños uno aprende y hacen la misma cara. A ver, imita a tu abuelito, ¿no? Hagan la prueba con sus sobrinitos, con quien quieran, con sus hijos. A ver, imita a tu abuelo, imita a tu abuela, imita a tu papá, ¿no? Y hacen los niños su cara igualitos, ¿no? Que de risa. Pero esto es de cómo este lenguaje no verbal se introyectan tanto, ¿no? Lo que es como casi como un espejo, ¿no? Hacen como un espejo. Incluso también se da, por ejemplo, esto de lo manejan varias películas, ¿no? Lo manejan varias películas, esto del lenguaje corporal y esta conexión, casi hacerse introyectar tanto los ademanes de los demás, en los demás, que se llama la postura congruente, que vamos a ver lo que es la sincronía y el espejo un poquito, que habla este libro, y no nada más lo habla ellos, pero se ve, por ejemplo, en películas como Focus. Si ustedes han visto esta película, ahí se habla de lo que es el focus, ¿no? Cuando la pareja habla o se viste casi igual, ¿no? Ven a los novios vestidos con la misma playera, ¿no? Hablando con la misma playera, hasta cepillándose igual, ¿no? Esto un poquito lo maneja también esta película Ni en tu casa ni en la mía, ¿no? O, por ejemplo, esto también comenta mucho que también incluso cuando tienen sus animalitos, sus mascotas, sus perros, se introyecta tanto, ¿no? Hay tanta convivencia que a veces se parecen, ¿no? Toman ciertos ademanes, ciertos rasgos, cierta compenetración de los rasgos corporales, de actitudes corporales, que hasta los animalitos se parecen a su dueño, ¿no? Y esto lo maneja muy chistoretamente lo que es la película de los 101 dálmatas, ¿no? Cuando ponen ahí la señora con los lentes y tienen ahí un galgo, ¿no? O la señora así con cachetoncita con su perrito, ¿no? Casi siempre nos proyectamos en este aspecto. Yo hay algo que les voy a hablar mucho ahorita que estemos en clase, que es la cineterapia, y habla un poquito de este tipo de situaciones, ¿no? Así es que bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que nos habla el texto, para que ustedes vayan manejando lo que es la sincronía y la asincronía. Sincronía es cuando esto es una estrategia también de comunicación asertiva, ¿no? Lo menciona una disciplina que se llama la dianética. Por ejemplo, hay muchas técnicas de control mental como la dianética, que a veces para anclar cuestiones de sugestión, que es un poquito como lo del mentalista, ¿no? A veces nada más se arreglan la corbata y ya envían un mensaje a la gente, ¿no? O simplemente, por ejemplo, para crear esta empatía, algunos psicólogos, alguna gente de coaching, que esto aplica mucho en lo que es el coaching, sobre todo cuando es el coaching estadounidense, ¿no? Que lo imitó mucho Ricardo Anaya, ¿no? Por ahí, cuando es este tipo de situaciones, y sobre todo cuando estamos reclutando a alguien no es como para imitar ni para agredir a la persona, ¿no? Pero a veces para crear esta empatía, a veces hay que imitar o hay que hacer espejo de algunas actitudes, y es como decir estoy contigo, ¿no? De alguna de las actitudes que tenemos con algunas personas, ¿no? Con nuestro entrevistado, ¿no? Por ejemplo, o sobre todo cuando es en el análisis, cuando es psicoanálisis, a veces se hace este tipo de estrategias para
para que la gente tenga cierta empatía, para que sepan que estamos con ellos, lo estamos entendiendo, ¿no? Y por ejemplo a veces es poner incluso hasta la mano, igual que la persona que estamos viendo, ¿no? Y hay veces que es de manera inconsciente, son estrategias que se ha utilizado en marketing, en publicidad, ¿no? Sobre todo esto para la persuasión, todo lo que es la comunicación subliminal también, y esto, bueno, se ha ido estudiando poco a poco, ¿no? Esto del FAS, lo que es la kinésica, los gestos, las manos, las miradas, es un poquito lo que vamos a ver, ¿no? Es esto, ¿no? Estas fotos, no sé si las han encontrado en internet, ¿no? Es así como que el estudio, estas imágenes las van a encontrar ahí en internet constantemente, ¿no? Cuando es la risa, la sorpresa, son como ya, es un estereotipo, ya son como unas planillas para investigar, ¿no? Cómo se ríe una persona, ¿no? A veces incluso, ¿estás bien? Sí, ¿no? Así como que muy cínico, ¿no? Sí, ajá, ¿no? Entonces, cuando es una sonrisa espontánea, ¿no? Así de muy, muy linda, ¿no? A veces estamos que, por ejemplo, una risa de dolor, ¿no? Así como que, ay, sí, estoy muy bien, ¿no? Pero me duele todo, ¿no? O por ejemplo, esa risa de nervios, ¿no? Así como que hay diversos tipos de risa, ¿no? Entonces, cuando es una sonrisa espontánea se ve muy diferente, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo les recomiendo que allá en casita se vean el espejo, incluso hasta se rían, se vean, ¿no? Se coqueteen un poquito para que vean cuáles son sus ademanes, ¿no? Porque eso nos va a ayudar mucho a conocernos, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a analizar o lo que hay aquí en nuestro temario, ¿no? Que es un poquito el autoconcepto, ¿no? Que tenemos un poco, ¿no? Y que algunos estudiosos como Johari nos da un poquito algunas pautas, ¿no? La ventana de Johari de cómo conocernos, ¿no? Vamos a tener una área pública, un área ciega, un área oculta, un área desconocida, ¿no? Son así como las áreas que tenemos, ¿no? Aquella área pública es aquella que conocen ustedes y que conozco yo, ¿no? Tenemos lo que es el área oculta, algo que conozco yo y ustedes no conocen. El área desconocida, que ni ustedes ni yo conozco, ¿no? Y tenemos el área ciega, ¿no? Hay alguien que sabe algo de mí, pero yo no lo sé, ¿no? Entonces pues, todos han de decir, ay, es enojona o risueña, como quieran, pero pues a lo mejor yo no lo sé, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando, ¿no? Conforme a nosotros lo vayamos comprendiendo, conforme nos lo vayan diciendo. Por ejemplo, hay gente que nos dice, hay gente que nos puede decir, ¿no? Por ejemplo, son muy tenaces, ¿no? No sé, ahorita no se me ocurre, hay muchas cosas que ya más o menos conocemos, pero casi siempre nos pasa, ¿no? En la adolescencia, cuando de repente, oye, eres muy enojón. ¿Qué enojón, no? Y pues no, te empiezan a decir ese tipo de cosas, y tú así como que, pues, ¿cuándo, no? Yo nunca me enojo, ¿no? Y de repente nos agarramos, nunca me enojo, ¿no? Pero este tipo de cosas, ¿no? O de repente dicen, oye, todos tenemos la idea de que somos muy serios, ¿no? No, pues eres muy cómico, ¿no? Y tú, pues, no, pues, ¿cómo no? Eso son como que no checa la imagen que tienen los demás con la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Lo más sano, lo más saludable es que siempre coincida la imagen que tenemos nosotros con la imagen que tienen los demás, que es una situación de coherencia, de madurez, ¿no? Porque, bueno, pues también eso de que actuar en disonancia, ¿no? Eso también así como que causa conflictos, incluso en la comunicación, incluso hasta para hacer, ¿no? Incluso hay gente que, oye, ¿no? Los típicos, es que me dijo que era soltero y resultó ser casado, ¿no? Las áreas ocultas, ¿no? Hay cosas que son muy importantes que todo el mundo tiene que saber, ¿no? Y bueno, eso también habla de la transparencia, ¿no? De la gente. Entonces, todo este tipo de situaciones nos ayudan, ¿no? Sobre todo a conocernos, ¿no? A veces esto puede ser tan trivial, ¿no? O puede ser con una situación, puede causar problemas tan graves como los que les acabo de decir, o como incluso puede causar hasta trastornos de personalidad, ¿no? Las personas con doble personalidad, ¿no? Llega un momento en que juegan a tanto a ser otra persona que ya la gente no sabe ni quién es, ¿no? Y él mismo no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, esto... ¿han hablado en algún momento o han conocido alguna vez el término de la integración de la personalidad, ¿no? Esto va a niveles psicológicos mucho más fuertes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la extraversión, el manejo de nerviosismo y también pues las características del orador, ¿no? Vámonos para acá. Y bueno, antes que nada, ahorita de pasar con eso, vamos a ver cuáles son las diferencias de lo que es la comunicación escrita y la comunicación oral, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? Puedo revisar yo mis escritos,
eliminar los errores, ¿no? Corregirlos antes de transmitirlo. También la puedo guardar, ¿no? Y el receptor lo puede ir procesando a su ritmo también, ¿no? O revisar la información o decir si esto sí, esto no, ¿no? Las ventajas, el feedback es un poquito lento, ¿no? Va a costar más tiempo, ¿no? En que me regresen, por ejemplo, si yo escribo un libro, a lo mejor la retroalimentación llega o no llega, ¿no? También puedo estar seguro de que su mensaje va a ser leído, ¿no? No puedo estar seguro. Me pueden enviar, por ejemplo, a ustedes les puedo mandar un libro y ustedes no lo leen, ¿no? Entonces puede ser más frío, ¿no? A veces escribo y no sé si realmente sea cierto o no, ¿no? Pero bueno, o puede causar o no emociones, ¿no? O a lo mejor emociones diferentes a las cuales yo quisiera transmitir, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir una novela de terror, ¿no? Yo quiero que todo el mundo se asuste y a lo mejor mi forma de escribir y como yo escribo, a lo mejor la gente está divertidísima con eso, ¿no? Entonces, puede ser alguna de las desventajas, ¿no? Algunas ventajas de la comunicación oral es personal, individualizada, ¿no? También hay una retroalimentación. Ustedes me están escuchando ahorita en este momento, están viendo mi rostro, están escuchando mi voz, ¿no? También se va recibiendo este feedback, ¿no? Cuando es oral, cuando es de cara a cara, ustedes van a contestarme constantemente, ¿no? También va a costar menos, de alguna forma, ¿no? Producirla, voy a emitir sonidos y ustedes van a saber, ¿no? Porque van a saber lo que hay, lo que digo, ¿no? Si lo entienden o no lo entienden, ¿no? También me puedo apoyar en elementos no verbales, ¿no? Como es mi rostro, mi movimiento de cara, ¿no? Mi sonrisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También se puede revisar, dice, una vez que yo digo las cosas, ya no puedo darle marcha atrás, ¿no? Es como dicen, ¿me quieres? No. ¿Cómo que no? ¿No? Y entonces ya se hacen los conflictos, ¿no? Y bueno, no quise decir eso, ¿no? Te adoro, ¿no? Querían decirle, ¿no? Por ahí, ¿no? Y bueno, este tipo de situaciones ya no se pueden borrar, ¿no? Ya lo dicho, dicen, lo dicho hecho está, ¿no? Lo hecho ya está como Poncio Pilato, ¿no? Por ejemplo, la gente que tenemos dislexia como yo, muchas veces confundimos las palabras y ahí sí no se pueden cambiar, ¿no? Como eso de ahorita, el Poncho Pilatos, ¿no? A menos que ahorita estamos más o menos en vivo, ¿no? Pero sí, lo puedo editar, lo puedo borrar y ya nadie sabrá, ¿no? Pero bueno, de alguna forma es un poquito el ejemplo, ¿no? Podemos, una vez que se dicen las cosas y cometemos errores o tenemos algún problema de lenguaje de dicción, sobre todo, ¿no? O que cuando invertimos las letras siempre vamos a tener problemas de dicción por esto, ¿no? Así es que, bueno, pues ya estaremos ahí todos, ¿no? Los guajolotazos, ¿no? Que hablaban ahí en Televisa y en TV Azteca, ¿no? Los locutores que se equivocan, ¿no? Los guajolotazos, ahí van. Y bueno, pues también dice, nos sirve para transmitir sentimientos, emociones, información breve y sencilla. Es una comunicación de impacto, ¿no? A veces lo que se dice, ¿no? Ya dice, en la utilidad de la comunicación escrita, bueno, también vamos a transmitir hechos, opiniones, información compleja, ¿no? Y todo eso queda por escrito, ¿no? Ahí se dice, por ejemplo, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero algo escrito que te dicen, no, aquí tú dijiste eso y mira, aquí está escrito, ¿no? ¿Cómo es eso, no? A veces que uno no sabe ni lo que escribe, ¿no? Pero bueno, aquí está, tú lo escribiste, ¿no? Pero pues las palabras, pues yo no sé, ¿no? Y si no lo grabaron o no nos videograbaron como ahorita, ¿no? No queda la evidencia. Así es que, bueno, pues es una de las ventajas y de las desventajas, ¿no? De dar lo que es Y bueno, pues el hablar en público siempre es un reto, es día a día estarnos puliendo, día a día estarnos analizando esto de, por ejemplo, yo para mí dar clases, estarme viendo constantemente con ustedes, es ir analizando poco a poco lo que es mi dicción, mi coherencia, mi lógica, a ver si me entienden o no me entienden, ¿no? Si dije lo que quería decir, lo que estaba pensando, ¿no? Es un reto que siempre tenemos que estar transmitiendo, ¿no? Hay que tener claridad del propósito, las ideas, la expresión, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir, ¿no? Igual, ¿no? Porque no podemos estar diciendo las cosas. Hay veces que queremos decir, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, pero sí estoy bien, ¿no? Pues tenemos que ser coherentes, ¿no? Estoy bien, ¿no? Me siento muy bien, ¿no? Muy a gusto esto. Incluso también esta exageración, a veces, sí, estoy bien, ¿no? O sea, a veces también vamos a analizar la exageración, ¿no? Que es un poco lo que nos maneja el video de Bush, ¿no? Aquí en el análisis dice, está dando una nota muy, muy grave, ¿no? Era el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Hubo un atentado
y él parece que se está riendo, ¿no? Ni él mismo se cree lo que está diciendo, ¿no? Esto es muy importante porque todo eso, cuando es el video, se va analizando, ¿no? Y bueno, por eso es este video, para que ustedes más o menos tengan conocimiento de cómo se hace este análisis, ¿no? Hay algo que le llaman la pupilometría, ¿no? Incluso analizan hasta nuestro iris, la pupila, ¿no? La dilatación, todo esto es un análisis muy minucioso. Ojalá que puedan ver estos videos que se llama El Mentalista, lo van a encontrar en YouTube, estos videos que googleenlo por ahí, para que ustedes vayan entrenándose y analizando todo lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Un saludo frío, un saludo, vamos a hablar de lo que es el nerviosismo, en lo que es las estrategias también, ¿no? Para vencer el miedo a hablar en público, ¿no? Muchos tenemos miedo, y cómo vamos a vencer el miedo, ¿no? A veces es respirar profundo, ¿no? Vamos a respirar 3 veces cuando estemos frente a lo que es nuestro público, 3 veces profundamente, y ya podemos hablar, ¿no? Como Coco, ¿no? ¿No han visto esa película de Coco? ¿No? Está ahí, está nervioso y le hace, revise, ¿no? Así, ya hasta que respiró, ¿no? Empieza a decir, ya se avienta su gritito, ¿no? Le voy a hacer, se avienta su gritito, como le digo con mi sobrino, ¿no? Le empieza, ¡ay! ¿No? Ya se avienta el gritito, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo se maneja el nerviosismo? A veces es por no saber el tema, a veces porque no tenemos todo el concepto. También tenemos que ir planeando lo que vamos a decir, nuestro discurso público, ¿no? Tenemos que saber cuánto tiempo vamos a invertir. Tenemos que darnos el tiempo para preparar. Decían que el mejor discurso no es el que se improvisa, sino que hasta nuestras improvisaciones tenemos que ya haberlas ensayado, ¿no? Para poder hablar en público. Una estrategia para vencer el miedo es hablar o decir, exponer, por ejemplo, si van a exponer en clase, exponer ante el espejo, ¿no? E irse analizando, o grabarse en audio, grabarse en video, para ir analizando. Por ejemplo, hay personas que movemos mucho la mano y vean cómo se ve ahí en el video, ¿no? Sin embargo, esto, si yo ya lo analicé, o una de dos, no saco tanto mi mano, o hago mis movimientos más lentos para que no se note tanto ese movimiento, así que ustedes no van a saber ni qué, ¿no? Entonces hay personas que hablamos con la mano, cuando hablamos de bulto, ¿no? Entonces todo esto, a veces también por nervios, ¿no? O hablamos muy rápido o hablamos muy lento. Si hablamos muy rápido por nervios, tenemos que respirar profundamente, hablar un poquito más lento, pensar, incluso hasta imaginar lo que vamos a ir diciendo, ¿no? Para que nos entiendan, y no tanto llegar a la cuestión tan lenta como habla Dolly, ¿no? La de Nemo, ¿no? Estar ahí hablando así como el cetáceo, ¿no? El eco, ¿no? Así es que todo esto lo tenemos que ir analizando para vencer el nerviosismo. Esto nos puede generar, dice, que perdamos el hilo de nuestro discurso, también que haya confusión, que no sepamos lo que vamos a decir, que cambiemos las ideas de un lado a otro, ¿no? Incluso hasta que pierda el interés nuestro público, ¿no? El buen orador va a manejar el nerviosismo a través de la confianza, del dominio del tema, ¿no? También va a transmitir la seguridad, ¿no? Va a exponer de manera, sobre todo la seguridad, ¿no? Esta seguridad que vamos a ir transmitiendo a los demás para ir haciendo nuestro discurso, ¿no? Y bueno, pues también que es el ser extrovertido, ¿no? Esta cualidad se enfoca en la disposición del orador, dice, para establecer relaciones de confianza y seguridad con su público. Para eso el orador usa recursos retóricos y discursivos que permitan generar un ambiente de confianza en el cual se reduzca la tensión y el nerviosismo en el evento, ¿no? Y bueno, esto de la extraversión, ¿no? Y la introversión, ¿no? Cuando somos extra, estamos hacia afuera, tenemos una tendencia a sacar todo, ¿no? Y la introversión lo tenemos a meternos, a comernos todo, casi, ¿no? Esto lo propuso Gustav Jung en un libro que se llama Tipos Psicológicos, ¿no? Vamos a entender como introversión aquel rasgo de personalidad que se caracteriza por un interés en desarrollar procesos internos, ¿no? Siempre vamos a pensar, ¿no? Vamos a introyectar muchas cosas, ¿no? La extroversión es lo contrario, es aquel rasgo de personalidad en el que el sujeto se centra en disfrutar más y en desarrollar de una relación con el exterior, ¿no? Requiere de un mayor desgaste emocional, ¿no? Con la sociedad, y también gusta de los grupos sociales, ¿no? Esa gente que es fiestera, ¿no?
y que se acerca a otros, ¿no? Pero de manera espontánea y transparente, porque hay otras personas que evaden la realidad, evaden sus procesos internos a través de esta extraversión, ¿no? Que siempre están así como en lo superfluo, ja, pero realmente, sobre todo cuando se da en las personas que son depresivas, ¿no? A veces de los maníaco depresivos, ¿no? La teoría plantea 4 funciones de la conciencia, 2 perceptivas, que es la sensación y la intuición, y 2 racionales, que son los pensamientos y los sentimientos. El hecho de que una persona sea introvertida no quiere decir que sea como flojonaza, ¿no? No, al contrario, hace procesos, es muy productiva y aparte piensa mucho, ¿no? Siempre va a estar introyectando, siempre va a estar analizando y su mente va a estar así como revolucionada, ¿no? Muy revolucionada, pensando, creando, ¿no? Nada más que sus procesos no los exterioriza, ¿no? Sus pensamientos. Y bueno, esto es un poquito lo que es la extroversión y la introversión. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exponemos y somos muy introvertidos, por ejemplo, yo me considero una persona un poco introvertida, a veces nos vamos a cachar de que siempre estamos pensando o bajamos la cabeza y estamos pensando, y a veces para hablar en público tenemos una estrategia para que nos escuchen bien, es pensar que nuestra voz tiene que llegar al techo, ¿no? O tiene que llegar hasta la pared, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les he dicho, cuando sobre todo damos ahí clases de locución o les empezamos algunas estrategias de locución, les decía, a ver, vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo esté aquí pensando, cuando somos introvertidos llegamos a hablar para nosotros, ¿no? Así casi mordernos, a cesear, ¿no? Casi. Y empezamos a hablar, y estamos pensando y hablamos para nosotros, ¿no? Eso, incluso trabajamos así como bajamos la vista, ¿no? Pero si nosotros ya sabemos que somos introvertidos, pero nuestro trabajo, como ya sea que somos locutores, o por ejemplo que somos maestros, o ustedes que tienen que exponer en clase, tienen que empezar a pensar hacia el otro, ¿no? Que su mensaje tiene que llegar al otro. Una buena estrategia es, para romper esta introspección, ¿no? O introversión, es pensar que hay alguien, aunque no haya nadie, que está allá enfrente y que le tengo que hablar. Si alcanzan a ver, o sea, ya mi mirada fue hacia allá, ya mi voz se proyectó hacia enfrente y ya casi los vi. Ya te vi, ¿no? Ya te vi, ya estás ahí, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación es la que estrategias son las que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Hay algunas estrategias también para aprender a hablar bien, que es un poquito el lápiz, ¿no? Es ir leyendo con el lápiz para poder manejar todo lo que es la dicción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta cualidad se enfoca en la disposición del orador para establecer las relaciones de confianza y seguridad con su público, ¿no? Si ustedes están empezando a hacer este ejercicio, se alcanzaron a ver ahorita lo que acabo de hacer, a mí me costó mucho trabajo. La estrategia o la trampita de este ejercicio es que a veces hablamos y empezamos, no sabemos nada, ¿no? No hablamos ni se nos entiende nada, así, ¿no? Empezamos. Pero la trampita, ¿no? El tip de esta estrategia o de este ejercicio es hablar de tal forma que se nos entienda perfecto lo que leemos, ¿no? Esta cualidad se enfoca en la disposición del orador. Ahora hagan algo, ¿no? Que tengan un lápiz, no un lápiz, yo les recomiendo una pluma que esté casi lisa, que no tenga tantas letras, porque el lápiz con la saliva se despinta y eso nos afecta y a veces hasta nos podemos ahogar por la pintura que se deshace, ¿no? Que se nos queda en la boca. Es que yo lo prefiero que sea una pluma, ¿no? Que utilicen específicamente para hacer este ejercicio y que lo tengan guardada en un topper, ¿no? No en una bolsa de plástico, en un tuppercito para hacer este ejercicio. Y siempre límpienlo, ahora sí con la sana distancia, con alcohol, ¿no? Con tantito alcoholcito, ¿no? Con gel no con gel, pero sí límpienlo, por lo menos con agua, digo, porque el gel también, el alcohol nos puede hacer daño, así es que límpienlo nada más con agua y con jabón para que ustedes no tengan ningún problema, ¿no? Ni que se vayan a intoxicar. Así es que hagan este ejercicio y si vieron cómo cambió mi voz, en este momento se hizo hasta más clara, ¿no? Vamos a tener incluso hasta pude ya de alguna forma ahí pasa algo, ¿no? Que hasta mi lengua se acostumbra a hablar perfectamente y ya se entiende diferente. No sé si alcanzaron a ver una diferencia, ¿no? Entonces, estos son algunos de los recursos o herramientas, ¿no? Este tipo de ejercicios, ¿no? Incluso el
para administrar el aire. Les voy a ir dando a través de las clases algunos tips. Ahorita con esto es suficiente para esta primera clase, para que ustedes lo vayan haciendo. Y cada que ustedes vayan leyendo, porque va a haber en la segunda semana, va a haber un discurso, vamos a hablar de los discursos. Ustedes vayan practicando lo que es el discurso, ¿no? El orador usa recursos retóricos y discursivos que permiten generar un ambiente de confianza con el cual reduzca la tensión y el nerviosismo en el evento, ¿no? Por ejemplo, a veces esto de respirar, a ver, jóvenes, vamos a respirar, ¿no? Respiren hondo, ¿no? E interactuar con la audiencia, ¿no? A ver, pongan las manos en alto, ¿no? Vamos a respirar, 1, 2, 3, ¿no? Esto nos va a ayudar a romper esta tensión, a que haya empatía con el público, con química con ellos, y de alguna forma que se metan al tema, se hagan uno con nosotros, ¿no? Y ya estén en sintonía con nosotros. Eso es importante para poder, son algunas estrategias para el buen orador, ¿no? También, bueno, pues la vestimenta, uno tiene que cuidar también la vestimenta, la presentación, ¿no? Y ver a qué público le vamos a hablar, ¿no? Tenemos que analizar también nuestro público. También, bueno, tenemos que identificar cuáles son aquellas muletillas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el no, para mí es una muletilla a veces, que de repente no, me sale el no, ¿no? O a veces los oseas nos salen, ¿no? A veces tenemos algunos vicios de lenguaje, ¿no? Que llamamos, y tenemos que irlos identificando para poco a poco ir corrigiendo este tipo de vicios o muletillas, ¿no? Que a veces, les comento, puede ser o por falta de vocabulario, o muchas veces porque ya no son malas costumbres, ¿no? Que nos agarramos, ¿no? Por ejemplo, yo esta la agarré cuando era muy joven, ¿no? Muy chiquitilla, que de repente empezábamos a hablar muy fresa, ¿no? Estábamos así, yo hablaba muy fresa, y se nos vamos adoptando algunos lenguajes, ¿no? También hemos visto, también aquí este libro de Flora Davis, que dice algo que es bien importante, que cuando uno va estudiando ciertos idiomas, ¿no? Va estudiando ciertos idiomas o va aprendiendo otros idiomas, va adaptándose también al uso del lenguaje de la cultura que habla también, por ejemplo, el inglés, ¿no? A veces ellos pronuncian de alguna forma su hello, ¿no? Por ejemplo, hello, ¿no? Y nos saludan, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es hello, ¿no? O hi, ¿no? Entonces empezamos a hablar, incluso vamos adoptando también el lenguaje corporal de ellos, ¿no? Si estamos aprendiendo inglés, a veces adoptamos a los estadounidenses, cómo hablan los estadounidenses o cómo hablan los ingleses. Por eso es tan importante a veces, o una estrategia para aprender un lenguaje, hablar o estar viendo películas o escuchar canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo vamos aprendiendo de manera natural, ¿no? Cómo se expresan ellos, sobre todo el imitar, ¿no? Cómo hablan ellos, ¿no? Hi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando es muy bueno aprender a hablar el idioma, viendo las películas y los títulos, ¿no? Los subtítulos en el idioma, y estar repitiendo las películas como si fuera el español para poderlo hablar y entender, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, hay que ver que nuestro público esté receptivo. También nosotros tenemos que escuchar a nuestro público, ¿no? Hay veces que vemos el lenguaje corporal, ¿no? También hablaba ahí sobre, hay veces que una persona cuando se aburre en alguna reunión, ¿no? Que es uno de los ejemplos que nos plantea este libro, dice, ¿no? Dice, yo estaba ya aburrido, ¿no? Y para que cuando estaba aburrido del tema, lo que quería yo era empezar a meter mis cosas, ¿no? Como los alumnos, ¿no? Ya, profesor, termine la clase, entonces empezamos a meter todo, ¿no? Y es una estrategia para que el orador se apure, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos de todos estos mensajes que nos envía la audiencia para saber si están contentos, si no están contentos, si se aburrieron o si ya se cansaron o si hay que cambiar, sobre todo este cambio de ritmos en el lenguaje, ¿no? En nuestro ritmo, en nuestra forma de hablar. Hay personas que si no nos conocemos, por ejemplo, hay gente que hablamos monótonamente, ¿no? Que hablamos con el mismo tono, así, y seguimos, pero lo importante es cambiar, meter algún chascarrillo, hablar fuerte de repente, hablar bajo, ¿no? O de repente hay profesores que tienen la estrategia, ¿no? De pasar lista, a ver, y cuando empiezan a hablar los alumnos empiezan, en vez de gritar, oiga, silencio, calle, a ver, y empiezan a gritar, ¿no? Lo que hacen es bajar la voz, ¿no? Y eso, y todos se callan, ¿no? Automáticamente, así, ¿dónde va el profesor? Ya me pasó, ¿no? Hay estrategias que son como un poco lo que habla la psicología inversa, ¿no? Y bueno, son estrategias para saber, ¿no? Cómo está nuestra audiencia también. Y bueno, pues
Dice, el buen orador, además de dar un buen discurso oral, debe expresar mediante la comunicación no verbal las mismas expresiones de coherencia, seguridad, certeza, ¿no? Hay que tener un buen autoconcepto, la confianza en uno, la seguridad. Hay que saber, ¿no?, la imagen que estamos proyectando, ¿no? Si una persona tiene una mala imagen de sí, posiblemente transmita esa mala imagen, ¿no? Siempre hay que darnos nuestros baños de autoestima, ¿no? Como decía Paco Stanley, qué bonito soy, ¿no? Cómo me quiero. Eso es cierto, hay que decirnos, a veces a darnos un apapacho emocional, no es malo, es muy bueno. Y siempre a darnos un abrazo, ¿no? Hay estrategias, la abrazoterapia, la besoterapia, ¿no? Hay escuelas, no voy a decir por cuestiones de la competencia, pero hay escuelas que tienen entre sus estrategias, ¿no? Le iba a decir cuál, pero no. Entre sus estrategias tienen esto de la abrazoterapia, ¿no? Darse 10 abrazos con sus alumnos antes. Ahora con la sana distancia ya no se puede, ¿no? Pero bueno, un abrazo, un beso para todos, ¿no? Esto es muy bueno, ¿no? Crea una autoestima en los alumnos, en los chicos, y aparte no nada más eso, sino una fraternidad, ¿no? Una hermandad muy padre. Yo lo viví en esta escuela hace mucho, cuando yo estaba estudiando ahí, ¿no? Y era una estrategia muy padre, ¿no? Y ellos nos decían los profesores, ¿no? Nos decían los profesores que era un poco, pues que los chicos venían con baja autoestima, a veces por el rechazo de que no pasaron a la UAM, a la UNAM, ¿no? Y ellos pues acogían a estos grupos o a estos chicos que a veces eran rechazados. Algunos iban por convicción, pero muchos de ellos llegaban a escuelas particulares con este problema, ¿no? Sin embargo, esta estrategia que ellos implementaron en estos cursos propedéuticos creó una generación muy solidaria, ¿no? Creó una situación muy solidaria, y era esto precisamente la abrazoterapia, ¿no? Y veíamos a todos en ese grupo, hola hermano, ¿no? Y en verdad nos veíamos con mucho gusto, ¿y cómo estás, no? Un beso, un abrazo, ¿y cómo estás? Y no era nada más, no era cuestiones ni morbosas, sino era en verdad una fraternidad y una solidaridad y un sentido de unidad y de identidad escolar muy, muy padre, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí ya les diré, ¿no? Nos veremos yo tengo mucho les mando un beso y un abrazo, ¿no? Así es que espero que esto nos vaya haciendo como un poco más unidos, ¿no? Entonces, sobre todo en esta época de pandemia, en donde ahorita la sana distancia está acabando con este tipo de situaciones, y esto es tan importante y es tan impresionante brindar esta confianza y esa seguridad. ¿Por qué? Y sobre todo a través del lenguaje corporal, ¿no? Hay estudios en donde a los niños hay la llamada muerte de cuna, ¿no? Cuando las mamás son muy frías, ¿no? Que en algunas culturas son muy frías o muy fríos, muy distantes, ¿no? Como a veces un poco los alemanes, los italianos, ¿no? La gente europea a veces son muy fríos, los ingleses, ¿no? Dicen, ¿no? Yo no lo creo tan así, ¿no? Pero dicen que son muy fríos. Pero, por ejemplo, en los niños sí hay una repercusión, ¿no? Que si la mamá es muy fría, muy distante, el niño no siente el calor y el amor de la madre y llegan a morir, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí, ¿no? Y bueno, pues sobre todo hay que proyectar, ¿no? Hay que saber qué es lo que meternos en nuestro rol, ¿no? Esto de los coaching, ¿no? Es muy, muy padre, ya es una estrategia, ya es una carrera incluso. Es introyectar muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el papel que estamos manejando y cómo vamos a ir transmitiendo al público? Es todo un arte la oratoria, así es que es un poquito lo que vamos a ir viendo. Déjenme nada más comentarles un poquito, nada más un dato para que ustedes sepan, ¿no? Hay que prepararnos, hay que practicar mucho, ¿no? Esto no se hace de la noche a la mañana. Todos empezamos con nervios, ¿no? Con miedo. Sin embargo, entre más practiquemos, entre más estudiemos, entre más leamos nuestros temas, ¿no? Poco a poco nos vamos haciendo más expertos. Poco a poco el pánico escénico se va a ir acabando, ¿no? Se va a ir eliminando hasta que poco a poco ya seamos expertos, ¿no? Y ya seamos unos coaching profesionales, ¿no? Así es que hay que estudiar mucho esto, no es malo. A veces aquí en la cultura mexicana siempre a los coaching es así como que, ay, son ridículos, ¿no? Son persuasivos, ¿no? Pero es todo un arte, y la gente que llega a estos niveles en verdad es porque tienen muchísimos años de experiencia, de estar día a día, estar practicando con todas las personas, ¿no? Y estar dando conferencias, ¿no? Yo creo que entender más de 1000 conferencias y la gente que habla en este nivel, ¿no? Y lo más importante, yo los invito a que
siempre que ustedes vayan a dar una conferencia o hacer una clase, vayan con esta mentalidad. Es una oportunidad más para crecer como personas, ¿no? Porque van a ensayar, ¿no? Van a practicar, y cada vez que ustedes practiquen, aviéntense, ¿no? O sea, no caigan en ese rollo que traemos así como mexicanos, de que nos dice el maestro, ¿quién va a exponer? Y ustedes, no, él, no, ustedes digan yo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una oportunidad de crecimiento personal, ¿no? Es una oportunidad de donde ustedes se pueden parar ante un público, y también el público cada vez van a vencer más sus nervios, van a ir viendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿no? Lo que llamamos el FODA, ¿no? Cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? Incluso, bueno, hasta también puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Esto del coaching. Y bueno, también, bueno, vamos a ver, también, aparte de exponer nuestra opinión, ¿no? Y bueno, pues, también Eric Fromm, ya les había comentado del arte de escuchar. La escucha es algo dinámico, ¿no? Es un proceso. Cuando nosotros estamos escuchando, ahorita yo hice una reflexión, o sea, me estoy escuchando también a mí, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos es algo dinámico, no estamos así, estamos procesando, no es estar totalmente así como que, ay, estoy escuchando y no pasa nada, ¿no? Por eso sería una actitud incluso hasta de agresión, ¿no? Pasiva. O sea, te estoy escuchando, pero así como que, ajá, no te quiero escuchar, ¿no? Ese es un bloqueo también para la comunicación, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en una actitud de escucha, esto lo manejan mucho los religiosos, las religiosas, sobre todo el silencio, ¿no? Esto, ellos tienen esta frase, y perdón que la utilice ahorita, sobre todo para sus encuentros, sus retiros espirituales, el de escucha a Jesús, ¿no? Escucha qué te dice en tu corazón, ¿no? Es esta escucha dinámica, receptiva, ¿no? Activa, ¿no? Porque bueno, al final, no esa escucha que también es como un soliloquio, ¿no? Que también es mucho ruido, no, hablo, no, esta escucha, ¿no? Ustedes me están hablando, yo me estoy escuchando y estoy reflexionando sobre lo que ustedes están diciendo, ¿no? Estoy introyectando lo que ustedes me dicen, ¿no? O lo que estoy comentando, ¿no? No esta escucha de que, pues, ay, por ser dinámica estoy adentro, no. Es una escucha en silencio, es receptiva para poder aceptar, para poder escuchar y para poder analizar en un posterior momento lo que me están diciendo, ¿no? Y bueno, hablando de lo que es el autoconcepto, hay situaciones importantes. Lacan nos habla del estadio del espejo, ¿no? Esto de que nos vemos en el otro, ¿no? ¿Cómo somos? ¿No? Es un poquito el estadio del espejo. Yo les había hablado un poquito de la ventana de Johari, que son así como los fundamentos teóricos psicológicos de lo que es el autoconcepto. También Carl Rogers nos habla acerca de lo que es la autoestima, ¿no? Y cómo se forma la autoestima, ¿no? En donde se forma de 3 elementos principalmente, ¿no? Sobre todo que es la imagen de uno mismo, cómo nos vemos, ¿no? Cómo nos valoramos, como si nos gustamos o no, ¿no? La imagen que tengo de mí, la reacción de los otros, ¿no? Si la gente nos admira o nos rechaza, ¿no? Y la coherencia, ¿no? Y bueno, nada más por último, los factores que van a componer nuestro concepto de nosotros mismos van a ser la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Esto de cómo nos ven los demás, ¿no? Y también, que sería la autoestima, bueno, un poquito, la reacción de los otros y mi yo ideal, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que va a componer un poco el concepto de mí misma, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo en esta primera clase. Está un poquito larga, nada más porque es cuestiones de teoría. Va a haber así una clase grabada, videograbada, con respecto a todo lo que es los temas. Espero les guste. Y bueno, pues lean los libros. Les voy a dejar el libro de Flora Davis, ¿no? Que habla sobre todo lo que es el lenguaje corporal, principalmente el lenguaje no verbal. Y les voy a ir, bueno, esta clase para que ustedes estudien. Y les voy a dejar la antología como opción. Esa pueden leerla o no, pero yo creo que basta con la clase, ¿no? Pero en caso de que necesiten revisar algún material, puede ser, ya están de alguna forma desarrollados todos los temas de su temario para que puedan echarle una ojeada.
pero principalmente para el examen básense en los podcasts, en la clase que estamos ahorita videograbando, y sobre todo también lean por favor el libro de Flora Davis, para que ustedes de alguna forma puedan contestar su examen, ¿no? Esta antología es de alguna forma para repaso. Les voy a dejar lo que es el manual APA, porque acá abajo también hay va a haber otra videograbación, ¿no? De lo que es. Les dejo también otra clase más breve de lo que es la citación en APA, ¿no? Que eso es mucho más rápido, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus trabajos y citar en sus foros. Así es que de manera adecuada. Y si tienen alguna duda, comuníquense conmigo a través de mensajes, ¿no? Nos vemos en la próxima clase. Va a haber una clase virtual de media hora para puras preguntas, ¿no? Ya revisen su material, revisen la videoclase, si tienen alguna duda sobre esto que acabamos de ver, ¿no? Tienen también las diapositivas para que puedan revisarlas, tienen la antología para que vayan comparando un poquito, ¿no? Ahí escrito, así es que vayan estudiando y lean sobre todo su texto, ¿no? Esta antología es para todo el curso, vayan viéndola desarrollando por temas, ¿no? Váyanlo viendo y va a haber todo lo que son las diapositivas también para que es como el resumen de todo lo que estamos viendo, aparte de esta clase. El jueves a las 8:30 de la noche los espero para en vivo estar resolviendo sus dudas, ¿no? También va a quedar grabado, pero cualquier duda pues resuelvan y escriban. Es un poquito largo estas clases porque es como la clase de todo de lo que es la primera semana, que son 2 temas y que es muchísimo material. Recuerden que esto de comunicación no podemos ver todo porque en verdad son años de estudio sobre nada más el tema de comunicación, ¿no? E incluso hay especialización, como les habíamos comentado, como lo habíamos visto, sobre todo esto de la pupilometría, ¿no? Son cosas súper interesantes, esto de estudiar el iris, ¿no? O sea, hay gente que se especializa y se tarda toda su vida haciendo eso, ¿no? Y sobre todo hagan esto, les invito a que en su casita vean películas en blanco y negro, de repente un fin de semana, ¿no? Pónganse a ver una película, pero antes que nada resuelvan y vean los videos que tenemos en el foro, ¿no? El canal de YouTube que hay, que son unos videos para que ustedes puedan contestar. Espero que con esto quede un poquito claro, son sobre algunos temas de debate, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero sobre todo para que ustedes vayan interactuando con sus compañeros. Pásensela bien, nos vemos el día jueves. Un beso y un abrazo. Soy Teresa Salazar, perdón que les diga así, a veces se me queda ya la costumbre, ¿no? De repente en cuestiones de locución, entonces ya es un poquito la práctica. Así es que pásensela bien, descansen y estudien mucho. ¡Gunther! Bienvenido a México, señor. Bienvenido, compadre. Esto hay que celebrarlo. Este sábado, fiesta en tu casa. Sin llegar un poco con tu casa. No estás en México. Sábado, fiesta en tu casa. Yo creo que Gunther ya no llegó, ¿no? En México, Creo que no. tu casa es mi casa. Tradicionales Mundet, el que sabe.